porque Zoe la golpearon a las 9 de la noche. Terminaron a las 5 de la mañana. La madrugada del 14 de noviembre de 2021, el silencio de una vivienda en el barrio San Andrés, en La Rioja, ocultaba una verdad aterradora. Al amanecer, la policía descubrió una escena escalofriante: el cuerpo calcinado de Zoe Natasha, una niña de apenas 4 años, víctima de un destino que nadie podría imaginar. Lo que en un inicio se presentó como un trágico accidente, pronto reveló una historia mucho más oscura. Las investigaciones sacaron a la luz el horror que Zoe había sufrido, un secreto que alguien intentó esconder bajo las cenizas. Si quieres descubrir la verdad detrás de este impactante caso, que se convirtió en uno de los episodios más desgarradores de la historia reciente de Argentina, te invitamos a que te quedes hasta el final del video. El caso de Jimena Córdoba. Jimena nació el 1 de julio de 1999 en Chilecito, una pequeña ciudad de la provincia de La Rioja, en Argentina. Era una de las hijas de Ramón Rolando Córdoba y Rosa Isabel. Aunque poco se sabe de sus primeros años, se tiene constancia que enfrentó problemas relacionados con las drogas y el alcohol desde temprana edad. La relación con sus padres, en particular con su madre, fue difícil y complicada, aunque los detalles específicos de esa etapa son escasos. A lo largo de su adolescencia, sus problemas se intensificaron. Para esa época comenzó una relación sentimental con Kevin Rodríguez, uno de los 9 hijos de Oscar Rodríguez y Graciela Codosea. La relación entre Jimena y Kevin, 2 adolescentes en ese momento, fue tumultuosa y marcada por problemas desde el comienzo. Las cosas se complicaron aún más cuando la joven quedó embarazada. Aunque ella manifestó su deseo de no tener a su bebé, finalmente su embarazo llegó a término y en 2017 dio a luz a la pequeña Zoe Natasha. Debido a que Jimena no reconoció inmediatamente a Kevin como el padre, Zoe fue registrada solo con el apellido de su madre. Al principio, madre e hija residieron en la casa de Jimena en Chilecito, pero cuando la pequeña Zoe tenía apenas 4 meses de nacida, Jimena la dejó al cuidado de los abuelos paternos, quienes desde su llegada la cuidaron con amor y dedicación, asegurándose de brindarle un ambiente estable y cariñoso. Durante sus primeros años de vida, la pequeña vivía feliz en la casa de sus abuelos. Era descrita como una niña dulce y bien cuidada, feliz y afectuosa, sin signos de violencia. La familia paterna siempre se preocupó por su bienestar y consideraba que no era recomendable que permaneciera en el entorno de su madre debido a las dificultades que enfrentaba esta última, quien vivía en condiciones de extrema pobreza y luchaba contra la adicción a las drogas. Además, Jimena dependía económicamente de una asignación universal por hijo y en ese momento su estilo de vida generaba serias preocupaciones en la familia de Zoe. Sin embargo, para sorpresa de todos, cuando Zoe tenía aproximadamente 3 años, Jimena reapareció y reclamó la custodia de su hija. Los abuelos paternos intentaron impedir esto, acudiendo a las autoridades para solicitar la custodia de la menor, advirtiendo que la niña corría peligro debido a las adicciones de Jimena y su situación de vulnerabilidad. Sin embargo, sus advertencias no fueron suficientes y lamentablemente, las autoridades encargadas del bienestar infantil decidieron devolver a la niña a su madre, en virtud de que todavía no se había establecido legalmente la paternidad de Kevin. Desde el momento en que Zoe volvió con su madre comenzó su calvario. Los testimonios de algunos vecinos evidenciaban que la niña era sometida a golpes constantes. En varias oportunidades, los abuelos de la niña fueron con la policía para denunciar los maltratos, pero lamentablemente no fueron escuchados. Las cosas se agravaron mucho cuando Jimena decidió mudarse con la niña a La Rioja. A pesar de que la menor lloraba y suplicaba que la dejaran con sus abuelos, las decisiones judiciales no cambiaron. Para ese momento, Jimena había iniciado una relación con Andrés Regino Bustamante, un hombre de 70 años, oriundo de Chamical, que se autoproclamaba pastor y albañil, y estaba casado y tenía varios hijos. La relación entre Jimena y Andrés era vista como utilitaria.
Mientras él aseguraba que le proporcionaba dinero porque quería ayudarla con su hija, ella afirmaba que tenían encuentros sexuales puntuales a cambio del pago del alquiler de la casa en el barrio Loteo San Andrés, en La Rioja, donde Jimena se había mudado con la pequeña Zoe. Sin embargo, algunos familiares y amigos tenían dudas acerca de la naturaleza de su vínculo. Lo cierto es que tras la mudanza, la relación de Zoe con su familia paterna se volvió cada vez más limitada. Tanto el padre como los abuelos de la niña solo la vieron en 2 ocasiones en 2021. Durante este periodo, la situación en el hogar de Jimena era preocupante. Según sus familiares, la niña presentaba marcas visibles en su cuerpo producto de las agresiones por parte de su madre. Además, comentaban que, con frecuencia, Jimena dejaba sola a la menor en la casa e incluso muchos aseguraban que la mujer ejercía la prostitución en la misma casa donde residía la niña. Aparte, el pastor salía con las dos, con ella y con la hermana. Que se prostituía con ella y la otra chica, la hermana de ella, tiene un changuito también. Sí. Y lo parece que la mandaba al changuito con la Zoe y ellas se sentaban afuera a esperar al cliente. Ante esto, Kevin empezó los trámites legales para establecer formalmente su paternidad, deseando tomar un rol activo en la vida de Zoe. Pero Jimena ponía trabas y no se presentaba a las pruebas de ADN, lo que retrasó el proceso y limitó todavía más la posibilidad del padre para ejercer derechos sobre su hija. La familia denunció en 7 ocasiones que la madre vivía en un entorno peligroso y abusivo. Las denuncias alertaban sobre su adicción, su estilo de vida y el abandono que ponía en riesgo la integridad de la pequeña, quien para ese momento había bajado considerablemente de peso y lucía descuidada. Sin embargo, a pesar de estas graves denuncias, las autoridades no realizaron evaluaciones socioambientales ni psicológicas, ni tomaron medidas efectivas para proteger a Zoe del fatal destino que le aguardaba. Para septiembre de 2021, Zoe, de 4 años, compartió con su padre y su abuelo una salida organizada por una hermana de Jimena. En la despedida, la pequeña lloraba porque no quería regresar con su madre. Su tía, para tranquilizarla, le dijo que apenas terminara el año escolar en el jardín de infantes, viajaría con sus abuelos para quedarse todo el mes y pasar juntos las fiestas navideñas. Oscar y Kevin se despidieron de la niña y regresaron contentos a Chilecito para organizar todo para la llegada de la pequeña, sin sospechar que jamás volverían a verla. 2 meses después de este encuentro, la mañana del 14 de noviembre de 2021, la policía recibió la llamada de los vecinos alertando sobre una tragedia ocurrida en una de las viviendas del barrio San Andrés. Al entrar en la residencia, los oficiales se toparon con una escena dantesca. El cuerpo de la pequeña Zoe fue hallado calcinado en el patio trasero junto a una motocicleta. La versión difundida inicialmente fue que el incendio habría sido accidental o causado por algún acto de vandalismo. Sin embargo, la realidad era muy distinta y pronto las autoridades descubrieron que se trataba de un acto que parecía diseñado a ocultar algo más oscuro. Para los investigadores resultaba extraño que no se escucharon gritos en toda la cuadra, ni hubo señales de lucha o que la niña pudiera haber salido por sí sola. Además, el cadáver de la pequeña tenía olor a combustible y en la vivienda se hallaron restos de sangre. A partir de ese momento, las autoridades se pusieron manos a la obra para esclarecer los hechos. Debido a que el cuerpo casi en su totalidad estaba carbonizado y se complicaba la identificación, los peritos realizaron varias diligencias, incluyendo una autopsia dividida en 2 etapas. Durante la primera, se realizaron pruebas mediante las piezas dentales, las cuales confirmaron que se trataba de la pequeña Zoe. Una vez identificada, se procedió a realizar estudios para establecer la causa de muerte. En ese primer informe, se determinó que la niña falleció por asfixia, aspiración de humo y quemaduras extremas, y que la niña se hallaba con vida al momento del incendio. Pero las pericias también revelaron que Zoe había tenido fracturas en el maxilar inferior derecho, así como fracturas en las costillas del lado izquierdo y un golpe en la cabeza. Algunos indicios sugerían que esas lesiones ocurrieron en un momento anterior a su fallecimiento, lo que implicaba una violencia previa, posiblemente con un carácter premeditado. Aunque en un momento se sospechó que la pequeña podía haber sido víctima de una violación previa,
la autopsia descartó que hubiera abuso sexual. La hipótesis principal era que el fallecimiento de la niña no había sido un accidente, sino un crimen deliberado con intenciones de encubrimiento. Con base en estos hallazgos, la causa fue caratulada como homicidio, y la investigación se concentró entonces en determinar quiénes habían participado en esos hechos. Los avances en la investigación permitieron rápidamente identificar a Jimena como la principal sospechosa del crimen, pero ella no había actuado sola. La policía descubrió que la moto hallada al lado del cuerpo de Zoe pertenecía a Andrés. Un vecino había declarado que alrededor de las 10:30 de la noche del 13 de noviembre esquivó esa moto sin espejos, la cual aseguró estaba fuera de la casa donde falleció la niña. Con esta información, los detectives realizaron un allanamiento en un templo evangélico cercano donde vivía Andrés, en el cual recolectaron pruebas vinculantes, entre ellas ropa con sangre que posteriormente se descubrió que contenía ADN de Zoe, así como otras prendas manchadas con restos de hollín. Además, se detectaron manchas rojizas en el lugar del hecho, compatibles con sangre humana que posteriormente fue sometida a estudios, los cuales concluyeron que tenían el mismo perfil genético de Zoe. También el informe químico indicó que Jimena tenía manchas negras similares a hollín en sus manos y hubo presencia de sustancias tóxicas en sangre. De igual forma, a través de los registros telefónicos, se descubrió que Jimena llamó desde su celular al número de Andrés a las 9:44 de la noche del 13 de noviembre y luego a las 12:20 de la madrugada del 14 de noviembre. En este sentido, las cámaras de seguridad indicaban que entre las 5 y las 5:30 de la madrugada del 14 de noviembre existía una cortina de humo de unos 30 minutos. Un vecino dijo que se encontraba en un salón de fiestas en una reunión familiar y vio el incendio. Sorprendido por la cercanía a su casa, pero no escuchó sirenas, y al bajar la ventanilla del auto sintió olor a huesos quemados, pero pensó que era el vecino que vende pollos. Ese relato coincidía con el testimonio de 3 vecinos más que circulaban por la zona en horas de la madrugada y observaron mucho humo. Sin embargo, no fue sino hasta después de las 7 de la mañana que Jimena salió a pedir ayuda a los vecinos que alertaron a las autoridades. Esto suponía que Jimena, con ayuda de Andrés, habían acabado con la vida de Zoe durante la noche del 13 de noviembre y trataron de deshacerse del cuerpo durante la madrugada, aprovechando la oscuridad para no ser descubiertos. Con todas estas pruebas, la justicia detuvo a la madre y al pastor, ligados al caso desde el principio, y fueron imputados por homicidio triplemente calificado y femicidio, quedando en prisión preventiva. La fiscalía alegó que Zoe había sido víctima de golpes severos y que su cuerpo fue quemado con la intención de esconder las heridas internas y externas que indicaban abuso físico. En la misma línea, se había informado que en la residencia de Andrés y en la de la hermana de Jimena habían sido detenidas otras 3 personas, pero luego las autoridades aclararon que solo permanecían bajo arresto el pastor y la madre de Zoe. La noticia sacudió a toda la comunidad, que organizó una vigilia en reclamo de justicia por el brutal crimen de la pequeña de solo 4 años, que en cuestión de horas pasó a ser símbolo de la barbarie y el dolor que azotaba a esa provincia. La gente se congregaba en silencio, exigiendo justicia y que se esclarecieran todos los pormenores de la tragedia. La esperanza era que toda la verdad saliera a la luz y que esa pequeña no muriera en vano. La indignación social creció, y en esas movilizaciones, a través de expresiones emotivas y dolorosas, pidieron que se condenara a los responsables y que se garantizara que hechos como estos no volvieran a repetirse. Luego de 9 meses de intensas investigaciones, el 11 de noviembre de 2022, se realizó una conferencia de prensa para dar a conocer los avances de la causa. Gracias a las evidencias recolectadas, las autoridades pudieron hacer una reconstrucción de los hechos, según la cual la agonía de la pequeña Zoe se había prolongado por más de 8 horas. De acuerdo a la investigación, todo comenzó la noche del 13 de noviembre de 2021, cuando Jimena y su hija regresaron a su casa. Entre las 10:30 de esa noche y la madrugada del 14 de noviembre, la mujer, ante una crisis de ira, golpeó a la niña y le provocó una fractura en la zona del maxilar inferior derecho, dejándola inconsciente. Ante esta situación,
en lugar de llamar a emergencias, le marcó a Andrés, quien acudió a la vivienda y entre los dos planearon el crimen. Según las fuentes, ambos la sacaron al patio interno y la golpearon en la cabeza, por lo que comenzó a sangrar. Ya en un estado en el que le habría sido imposible gritar para pedir ayuda, ambos decidieron darle muerte incendiándola bajo una moto, con el fin de eliminar todo rastro de la golpiza y para que las autoridades policiales creyeran que la propia niña lo había ocasionado. Finalmente, entre las 4 y las 5:30 de la madrugada aproximadamente, llevaron a la niña hacia donde estaba la moto y tras colocarla debajo, ambos rociaron con nafta y le prendieron fuego, ocasionando así su fallecimiento. En tanto, los peritos criminalísticos establecieron que Zoe habría sufrido un golpe o contusión que generó una pérdida de sangre, quedando vestigios de goteo y concentración del fluido sobre el suelo del patio trasero. De acuerdo a las hipótesis planteadas y a todos los indicios encontrados en el lugar, se llegó a la conclusión de que se trató de un incendio intencional y controlado. Para la fiscalía era evidente que Jimena y Andrés se valieron de la nocturnidad y del encierro del inmueble para acabar con la vida de la niña sin que nadie pudiera descubrirlos. A pesar de que todas las evidencias apuntaban a la culpabilidad de ambos, el proceso judicial tuvo retrasos debido a varios recursos interpuestos por la defensa de los acusados. En el caso de Andrés, sus abogados solicitaron varias veces que le concedieran la medida de prisión domiciliaria debido a su avanzada edad, pero en todas las ocasiones el pedido fue negado. Durante todo el tiempo transcurrido desde los hechos, se llevaron a cabo muchas movilizaciones, tanto en la capital como en Chilecito, para pedir justicia por uno de los peores crímenes de esta provincia. La casa de los abuelos de la niña se había convertido en un santuario en memoria de Zoe. En una entrevista, Oscar mostró un pequeño altar dedicado a su nieta, un lugar sagrado donde guardaba fotos y objetos que le recordaban a su pequeña. En la lucha por obtener justicia para Zoe, la familia recordó que muchos funcionarios y dependencias estatales vinculadas a la defensa del niño habían mostrado total indiferencia o, peor aún, habrían actuado de manera negligente ante sus reclamos y en otros momentos simplemente hicieron oídos sordos a su desesperación. Oscar y su familia denunciaron que el expediente del caso donde reposaban todas las quejas se había perdido. La percepción de que las instituciones no aportaban respuestas oportuna y efectiva aumentaba su frustración y expresaron que muchos funcionarios no colaboraban, dejando en evidencia una realidad de desinterés y falta de compromiso. El hombre también afirmó que tuvo oportunidad de hablar con Jimena en varias ocasiones tras su arresto. Sin embargo, en esos contactos ella no justificó ni aportó nada concreto. En medio de la lucha, los allegados de la pequeña no estuvieron solos. Algunas organizaciones de derechos infantiles les brindaron apoyo tanto legal como económico, ya que carecían de los recursos para asistir a todas las audiencias del proceso e incluso se hicieron rifas y recolección de fondos para reunir alrededor de 250,000 pesos argentinos, unos $220 actuales, que necesitaban para poder costear cada viaje a la ciudad. Finalmente, su lucha pareció rendir frutos, y en marzo de 2024, la causa fue elevada a juicio, el cual comenzó en julio de ese mismo año en la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja. Sobre la calificación legal de Andrés, llegó imputado por homicidio agravado por alevosía por mediar violencia de género y criminis causa, mientras que los cargos contra Jimena eran por homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y criminis causa. Durante la primera audiencia, ambos acusados se abstuvieron a declarar. En el caso de Jimena, alegó que lo haría una vez que todos los testigos citados por las partes rindieran sus testimonios. Durante más de 52 audiencias, testigos de diversos perfiles relataron las lesiones de Zoe y sobre las pericias psicológicas practicadas a Jimena y Andrés, las cuales revelaron que entre ambos existía una relación utilitaria y ejercían cohesión el uno sobre el otro. Con relación a Andrés, la Fiscalía sostuvo que el informe médico reveló que era una persona que tenía doble personalidad. Por un lado, se mostraba como alguien solidario, pero por otro, en forma compulsiva, buscaba mantener relaciones sexuales con mujeres con necesidades.
Los expertos lo calificaron como un depredador social, ya que se presentaba como alguien bueno y generaba un engaño a cualquier persona que se acercaba a él, lo que evidenciaba su carácter manipulador y peligroso. En cuanto a Jimena, la psiquiatra sostuvo que presentaba una personalidad con rasgos psicopáticos y perversos, además de cambios de humor bruscos, falta de empatía y sensibilidad ante el sufrimiento de su hija, a quien usaba para obtener beneficios económicos. Los especialistas señalaron que tenía un perfil criminal y que desde su concepción rechazó a Zoe, y ese rechazo persistió incluso después del crimen, ya que cuando Jimena se refería a la niña, nunca se refería a ella como su hija, hecho que fue considerado como un elemento indicativo de la indiferencia hacia la pequeña. Además de los expertos, también rindieron testimonios los vecinos de Jimena, así como el padre y los abuelos de Zoe y los familiares de Jimena y Andrés. Uno de los testimonios que causó más impacto fue el de la hermana de Jimena, quien relató haber presenciado varios episodios violentos de su hermana hacia la niña. En una ocasión, la había sujetado de los cabellos, la alzó para luego lanzarla al suelo. Fue tanto el miedo que la niña le tenía que se orinó encima y comenzó a llorar. Dijo que nunca la quería ayudar con las tareas del jardín, y cuando Zoe le decía que no sabía cómo hacerlo, ella la agarraba de los cabellos. El fiscal continuó leyendo la acusación y sobre el testimonio de otra persona que indicó que Jimena constantemente se refería a la niña de manera despectiva y constantemente la insultaba. Durante el juicio, la abogada querellante hizo énfasis en el papel que tuvo el Estado en el momento de decidir quiénes debían cuidar a Zoe. Argumentó que la niña había sido víctima de abandono constante por parte de su madre y criticó a los organismos gubernamentales por no haber brindado una asesoría adecuada y oportuna, además de no tener la conciencia ni el compromiso de seguir el caso con la atención necesaria. Dijo que el supuesto extravío de los expedientes de las denuncias puestas por la familia paterna de la menor era considerado como una negligencia sistemática. De forma enérgica, señaló que quienes entregaron a Zoe a su madre no eran menos culpables que Jimena y Andrés, y mencionó a los asesores de menores y a la ex secretaria de Violencia de Género de Chilecito, quienes se sacaron el problema de encima. Algunos de estos funcionarios fueron citados como testigos, pero durante sus testimonios se lavaron las manos. Unos advirtieron que no habían tenido intervención directa en el caso de Zoe, mientras que otros, como la directora de Violencia contra la Mujer de Chilecito, declaró que en una ocasión asistió a la abuela de la niña, orientándolo a los servicios de niñez y adolescencia para gestionar su situación familiar. Durante la etapa final del juicio, el Ministerio Público y la representante legal de la familia Rodríguez centraron su pedido en condena perpetua, debido a los múltiples elementos probatorios producidos en el juicio, los cuales indicaban que ambos acusados eran penalmente responsables y culpables del crimen. La defensa, por su parte, pidió la absolución de ambos. Argumentaron que Andrés no tuvo responsabilidad en los hechos y la fiscalía tampoco pudo probar que Jimena hubiera perpetrado el crimen. Al final del debate, ambos acusados tomaron la palabra. En medio de sus declaraciones, Andrés pidió que se hiciera justicia por Zoe y expresó que le horrorizaba lo que hicieron con su nombre y que ante el desprestigio prefería vivir en la cárcel que en la calle. Jimena, en cambio, afirmó sentirse cansada y acusó a las instituciones de haberla tenido como una asesina sin pruebas y pidió justicia por su hija. Finalmente, en mayo de 2025, la justicia dictó la sentencia definitiva. Jimena Córdoba, de 25 años, y Andrés Bustamante, de 73, fueron condenados a prisión perpetua. Además, se ordenó que ambos recibieran atención psicológica y psiquiátrica de manera constante. Declarar a Córdoba Julieta Jimena como autora penalmente responsable y culpable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo por alevosía y criminis causa. Condenarla a la pena de prisión perpetua en el Servicio Penitenciario Provincial. El fallo fue un alivio para la familia Rodríguez, pues finalmente todo había terminado y se había hecho justicia para Zoe. Aunque ya todo había terminado, el proceso, sin embargo, dejó muchas heridas abiertas entre los familiares de la pequeña Zoe y evidenció las fallas profundas y sistémicas
en la protección de los derechos infantiles en La Rioja. Este caso dejó al descubierto las fallas del sistema, la necesidad imperante de cuidar y proteger a los niños, de evaluar correctamente los riesgos en cada situación y de actuar con prontitud ante las alertas. La historia de Zoe, una niña que solo tuvo 4 años, permanece como una profunda muestra de la vulnerabilidad infantil ante la violencia y el abandono, y como un llamado a la sociedad a no mirar hacia otro lado ante los signos de maltrato. La esperanza de justicia todavía vive en el corazón de su familia y de toda la comunidad, que clama porque nunca se olvide su historia ni su trágico final. La tragedia no pudo revertirse, pero sirve para visibilizar la vulnerabilidad de tantos niños y la imprescindible responsabilidad de la sociedad en su protección. Invocaban al diablo. Dijeron que el padre tenía un demonio, entonces le abrieron la boca de lado a lado y bueno, intentaban sacarle un demonio que ellas, según decían, que estaba adentro del cuerpo del padre. La medianoche del 27 de marzo de 2000 marcó el inicio de un horror indescriptible en la tranquila comunidad de Saavedra, en Argentina. Entre rituales, símbolos y gritos de agonía, 2 hermanas, Silvina y Gabriela Vázquez, habían acabado con la vida de su padre, Juan Carlos Vázquez, afirmando haber sido poseídas por el diablo y que todo era un intento de exorcismo para liberar a su padre de un mal invisible y poderoso. Todos se preguntaban, ¿qué llevó a estas 2 jóvenes a acabar con la vida de su padre de una manera tan atroz? Si quieres conocer la respuesta, quédate hasta el final del video, donde revelaremos todos los detalles de este caso, que dejó en evidencia que a veces la realidad puede esconder secretos oscuros y peligrosos que desafían toda lógica. El caso de Silvina y Gabriela Vázquez. Los Vázquez eran una familia que, a simple vista, parecía llevar una vida tranquila y equilibrada en Buenos Aires, Argentina. El núcleo familiar estaba conformado por Juan Carlos Vázquez, un ferretero de profesión, su esposa Aurora Gamarra, quien se dedicaba por completo al hogar, y sus 2 hijas, Gabriela y Silvina. Juan Carlos había nacido en la localidad salteña de Cafayate. A los 15 años, decidió dejar su provincia natal en busca de un futuro mejor en la capital. Se estableció en el barrio de Caballito, donde consiguió trabajo en una ferretería o bulera, como se le dice en Argentina, y cursó sus estudios secundarios por la noche. Fue durante esas clases nocturnas que conoció a Aurora, una joven con una historia marcada por el abandono. Su madre la había dejado cuando ella tenía solo 6 años. Y desde entonces había sido criada en diferentes conventos. Con el tiempo, Juan Carlos y Aurora se enamoraron, se casaron y se mudaron a un nuevo hogar. Allí nacieron sus 2 hijas, Gabriela Alejandra, quien vino al mundo el 17 de febrero de 1971, y 7 años después, Silvina Liliana, nacida el 4 de noviembre de 1978. Aunque Juan Carlos y Aurora las adoraban y eran dulces y amables con ambas, la menor, Silvina, era la más consentida. Desde pequeñas, las hermanas hicieron todo juntas. Iban al colegio, compartían deberes y momentos en la casa, disfrutando siempre de un ambiente familiar estable. Todos los domingos iban con sus padres a la iglesia. En fin, la vida de los Vázquez aparentemente fue feliz durante años. Hasta que, en 1993, Aurora enfermó gravemente y, lamentablemente, falleció de un paro cardíaco, producto de su larga lucha contra su diabetes exacerbada. El fallecimiento de la madre dejó un vacío inmenso en la familia y desordenó todo en el hogar de los Vázquez, que quedó a cargo de Juan Carlos, quien hizo lo que pudo para que sus hijas salieran adelante.
Sin embargo, Silvina, que en ese momento apenas tenía 15 años y recién comenzaba la secundaria, empezó a desarrollar miedos intensos y evitaba salir sola a la calle, temerosa de que algo malo le pudiera suceder. La joven estaba convencida de que su madre había fallecido por brujería, lo que la llevó a iniciar una búsqueda espiritual y a profundizar en el mundo de la magia y el esoterismo. Gabriela, de 22 años, por su parte, empezó a consumir drogas y a salir de noche. Rompió su relación de pareja y empezó a alejarse de su familia, lo que provocó constantes peleas con su hermana menor. Para el año 1997, 4 años después del fallecimiento de Aurora, padre e hijas decidieron cambiar de ambiente, pensando que eso los ayudaría a dejar atrás el pasado y superar el fallecimiento de Aurora. Fue así que se mudaron y se instalaron en una propiedad de 2 plantas. Este lugar parecía perfecto, ya que así Juan Carlos estaría más cerca de su trabajo y sus hijas de la universidad. Para ese momento, Silvina estudiaba ciencias económicas, mientras que Gabriela intentó retomar su carrera en dibujo y diseño, pero terminó siendo expulsada por no cumplir con las asignaturas. Lo cierto es que la mudanza, en lugar de traer cambios positivos para la familia, fue todo lo contrario. Silvina empezó a padecer fobias, escuchar voces y experimentar ruidos y fenómenos extraños en la nueva casa, la cual creía que estaba maldita. Afirmaba que los objetos y las cortinas de la casa se movían solos, que estallaban luces e incluso aseguraba que los ventiladores se encendían y apagaban sin que nadie los tocara. A medida que pasaban los meses, Silvina estaba cada vez más convencida de que algo malo pasaba en la casa y acabó arrastrando a toda la familia a un estado psicótico. Sumida en esa alteración mental y en su percepción del mundo, decidió acudir con su hermana a la parroquia para pedir ayuda al sacerdote, quien luego de acudir a la vivienda, les dijo que estaba poseída por un alma en pena y que debían purificarla con agua bendita y rezar mucho. Además, les recomendó asistir al centro alquímico Transmutar, donde su líder, Sergio Echeverry, impartía talleres de renovación de energías y algunos cursos para acabar con los supuestos malos espíritus que habían en la casa. Las jóvenes acudieron a varias sesiones allí, donde supuestamente las obligaban a purificarse mediante baños en elixir blanco. A medida que pasaba el tiempo, ambas hermanas, en especial Silvina, se involucraron cada vez más en estas prácticas, haciendo baños y limpiezas energéticas en la casa. Al parecer, según las posteriores confesiones de ambas, con estos rituales la situación en la casa pareció mejorar un poco, pero luego las cosas empeoraron cuando, en una ocasión, supuestamente vieron la cara del diablo en un espejo y el padre lo rompió. Luego de eso, Juan Carlos comenzó a ponerse rojo y a vomitar sin descanso y escupía sangre. Al no encontrar una solución a lo que les ocurría, las hermanas fueron a visitar al dueño del apartamento para preguntarle si en la vivienda había fallecido alguien o si estaba construido sobre un cementerio. Pero el hombre les dijo que anteriormente funcionaba un taller de pulido de vidrio y no había nada raro relacionado con la casa. Entonces las hermanas decidieron tomar medidas drásticas de forma inmediata. Según reconstruyeron los investigadores, en los días previos al crimen, Gabriela y Silvina, junto con su padre, iniciaron un ritual de purificación. Dormían juntos, comían poco y realizaban baños con elixires. La casa se convirtió en un lugar de encierro total. Afirmaban tenían que expulsar un muñeco o demonio que había poseído a su padre y que su misión era liberarlo, por lo que comenzaron a realizar rituales con ese propósito. Durante 5 noches, los vecinos escucharon cantos y rezos que provenían del interior de la casa de los Vázquez. Sin embargo, aquella noche sería distinta a todas. Una vez que el reloj marcó la medianoche del 27 de marzo de 2000, los vecinos comenzaron a despertar por ruidos extraños y gritos que parecían no tener fin.
A medida que avanzaba la madrugada, esos sonidos se transformaron en alaridos de dolor y desesperación, haciendo que aquellos que escuchaban desde sus casas sintieran pavor, por lo que, un poco preocupados y asustados, decidieron llamar a la policía. Cuando los agentes llegaron, pudieron observar desde la ventana cómo Silvina apuñalaba compulsivamente a su padre. Al observar esto, los oficiales forzaron la puerta y entraron a la vivienda. Ninguno de los agentes había visto nada igual. En la habitación oscura, las hermanas estaban desnudas, pálidas y bañadas en sangre, y se encontraban en un estado de delirio. Silvina, que tenía un objeto filoso de cocina en la mano, comenzó a comportarse de manera aún más alterada y delirante. Dirigiéndose a su hermana Gabriela en un estado de posesión, le decía que ya había liberado a su padre del demonio y ahora la iba a liberar a ella. Cuando los oficiales escucharon esto, decidieron tomarla de las manos, pero la fuerza que demostró era tan grande que necesitaron 5 policías para poder detenerla y reducirla, mientras miraban lo que quedaba de Juan Carlos, cuyo cuerpo desnudo estaba aferrado a una de las barandas de la escalera, con sangre que chorreaba por las piernas. Tenía cortes por todo el cuerpo. Le faltaba parte del cuero cabelludo y la oreja derecha. El rostro estaba mutilado con tajos de arriba hacia abajo, y una de las mejillas, la izquierda, con signos de mordeduras. En el pecho, Juan Carlos tenía un dibujo. Un círculo que encerraba un triángulo, una suerte de pentagrama esotérico, y unas extrañas letras tatuadas en el torso y el abdomen. Le habían apuñalado hasta la muerte, le habían arrancado las vísceras y las habían esparcido por el suelo. Además presentaba un corte en la ingle, pero no había indicios de actividad sexual ni en la víctima ni en sus hijas. El móvil no era la lujuria, sino la purificación. La casa parecía estar en un estado de deterioro tal como si hubiera sido abandonada. Había restos fecales en el piso del baño, vómito en algunas de las habitaciones, y todos los espejos estaban rotos. Para aquel que creía en los espíritus demoníacos, se podría decir que Satanás sí estuvo en la casa. La escena era grotesca. En el suelo, en las paredes, en los muebles de la cocina, había sangre por todos lados. Había Biblias ensangrentadas, velas encendidas, agua, restos de comida y un papel que envolvía medias lunas, además de un disco con la cubierta manchada de huellas rojas. En un rincón encontraron una Biblia con versículos subrayados y un almanaque con la imagen de una virgen y un pequeño retrato de una mujer en blanco y negro, que estaba en el suelo en un desnivel entre la cocina y la sala. Además, la estancia estaba llena de objetos de esoterismo y libros de magia blanca y negra. En una de las habitaciones había 3 colchones, donde dormían los 3 juntos, en lo que parecía su último refugio. Y en otra habitación, sobre una cama, se encontró una cantidad inexplicable de ropa y objetos utilizados en rituales de expulsión del demonio. Todo indicaba que buscaban realizar un exorcismo para expulsar al mal del interior de la víctima. En medio de toda esa violencia, las 2 hermanas, Gabriela y Silvina, estaban en estado de shock, en una situación que parecía más un escenario de pesadilla que un hecho real. Según sus informes, ambas estaban escupiendo pedazos de carne, que con toda probabilidad correspondían a los restos que faltaban de la mejilla izquierda de su padre, los cuales habrían sido arrancados a mordiscones. Una vez contenidas y tranquilizadas, las hermanas fueron trasladadas al hospital. Gabriela presentaba heridas en la cara y moretones en el brazo y la pierna izquierda, mientras que Silvina tenía heridas leves en la mano y en el muslo derecho. La cobertura mediática de ese momento las definió como las hermanas satánicas.
y calificó el crimen como una auténtica escena de canibalismo y un acto satánico. Tanto la comunidad como la misma policía quedaron totalmente desconcertados con el hecho. Incluso se dice que los oficiales que quedaron custodiando la escena llevaban crucifijos con ellos, pues en verdad creían que la casa estaba embrujada. Los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de Juan Carlos dejó a todos aún más desconcertados. Según el informe forense, el padre había recibido aproximadamente 130 puñaladas en todo su cuerpo, concentradas en la cabeza y el cuello, siendo la causa de su deceso una hemorragia externa por una herida en la arteria carótida. Los indicios apuntaban a un crimen premeditado, y que Juan Carlos en realidad se había entregado voluntariamente al ataque. A partir de esa noche, aquel hogar quedó marcado por un hecho que no solo conmocionó a toda una comunidad, sino que también dejó en evidencia que a veces la realidad podía esconder secretos oscuros y peligrosos que desafiaban toda lógica. Los testimonios de los vecinos aportaron información clave sobre los momentos previos al crimen, ya que consintieron en contar que 2 semanas antes, la familia Vázquez se había mostrado preocupada por ruidos extraños que escuchaban en su departamento. Algunos declararon que días antes de los hechos, Gabriela les había advertido que no se asustaran si escuchaban rezos, ruidos, música sacra o cantos gregorianos en voz alta, ya que la familia se aprestaba a realizar algo parecido a un conjuro para ahuyentar a los malos espíritus. En medio de estas investigaciones, surgieron sospechas de vinculación con sectas satánicas y rituales de sacrificio o purificación. La policía decidió indagar en el centro Transmutar, en busca de conexiones y de información sobre las prácticas que allí se realizaban. Se supo que el dueño habría regalado celulares a sus alumnos, por lo que los fiscales comenzaron a analizar las comunicaciones recientes hechas mediante esos teléfonos, así como las llamadas realizadas desde la línea de la vivienda y del centro de alquimia. Esa evidencia podía indicar la participación de otras personas en el crimen, o incluso considerarlos coautores o partícipes secundarios. Pronto, las autoridades solicitaron nuevos allanamientos para recopilar más pruebas y esclarecer exactamente si hubo una implicación directa del líder del centro en el crimen. El buen nombre y honor del líder espiritual parecían haberse transformado en cenizas, y tanto su persona como su institución enfrentaban una serie de acusaciones desde las cuales parecía imposible defenderse. Algunas personas aseguraron que ese lugar en realidad era un negocio que buscaba aprovecharse de personas con problemas psicológicos para sacarles dinero y llenarse los bolsillos. Parecía más una sociedad secreta, donde incluso vendían brebajes de distintos colores y cobraban por ellos, todo bajo la apariencia de ceremonias espirituales. Ante esta campaña de desprestigio, el dueño también dio su versión. Afirmó que había sido llamado por la familia y que no tenía nada que ver con el crimen. Incluso brindó una conferencia de prensa para defender su inocencia y aclarar los rumores que lo vinculaban. Se defendió advirtiendo que todas las informaciones que habían sido publicadas sobre el centro eran erróneas, carentes de fundamento, dado que ellos se encontraban completamente ajenos a los hechos. La justicia, en tanto, también evaluó irregularidades en el centro de transmutación, y luego de varias pesquisas, el dueño fue descartado de la investigación debido a la falta de pruebas concretas en su contra. La única repercusión que sufrió fue el cierre del lugar donde impartía sus clases y vendía pócimas. Todo indicaba que estaban frente a un caso extremadamente complejo, en el que las alteraciones mentales profundas, las influencias sectarias y los rituales esotéricos se entrelazaron en un escenario de violencia inédito. La investigación seguía en marcha, en busca de la verdad detrás de aquel horroroso acto. Al ser interrogadas,
Las hermanas aseguraron que habían cometido el crimen porque Satán había poseído a su padre y que por eso estaban intentando exorcizarlo. Según sus propias palabras, el objetivo era liberar a su padre de esa supuesta influencia demoníaca. Relataron que pensaron que tenían que cortar la piel del cuerpo de su padre para sacar al muñeco y que su padre volviera. Silvina, además, afirmó que el demonio quería poseerla a ella y a su hermana, y que su misión era purificarlos a todos. Luego de 3 días internadas, ambas fueron trasladadas a un instituto psiquiátrico de la prisión. La seguridad en las celdas era máxima, ya que ambas intentaron atacarse en distintas ocasiones, justificándolo en que el muñeco, presuntamente un símbolo de su fe o ritual, había saltado a su cuerpo y las había poseído. Gabriela presentaba golpes en la espalda y 9 cortes en el rostro, resultado de una posible autolesión o agresión por parte de Silvina, quien balbucía incoherencias y mantenía un comportamiento extremadamente violento. Ante la gravedad de la situación, las colocaron en habitaciones distintas de la institución psiquiátrica, bajo vigilancia estricta, para evitar autolesiones o nuevos ataques. Fueron medicadas y se monitoreó su conducta para determinar si estaban en condiciones de responder a su tratamiento y si sus cuadros mentales estaban relacionados con las creencias en el satanismo y las prácticas sectarias en las que estaban involucradas. En esa misma línea, se descartaron daños cerebrales por estudios realizados, y también que estuvieran bajo influencia de alcohol en el momento del crimen. Tanto Silvina como Gabriela reiteraron que la presencia de Satanás había sido la causa de lo ocurrido en su casa. Aunque la policía consideró que pudo haber existido una relación inapropiada entre Juan Carlos, Gabriela y Silvina, la realidad era que Silvina creía en la posesión demoníaca y, por tanto, actuaba convencida de que tenía que expulsar al mal de su padre. El caso estuvo acompañado de un fuerte sensacionalismo mediático que fue viralizado en los medios en su momento. En poco tiempo, tanto especialistas religiosos como psicológicos comenzaron a opinar sobre lo ocurrido. Los psicólogos aseguraron que todo fue un caso de delirio y alteraciones mentales, mientras que los expertos en religión sugerían que podía tratarse de una posesión demoníaca. Incluso una especialista religiosa dijo haber sido contactada por la menor de las hermanas, quien le habría contado que un demonio habitaba en su casa. Los investigadores comenzaron a analizar las posibles razones de aquella tragedia, que quedó marcada en la memoria de todos, como uno de los hechos más inquietantes y siniestros de la historia criminal argentina. Por un lado, se creyó que el crimen era resultado de un ritual satánico, motivado por una supuesta posesión de Satanás en el interior del padre, que habría desencadenado la violencia. El psiquiatra que intervino en el caso sospechaba que los vínculos entre los miembros, especialmente con la hija mayor, eran muy fuertes y en muchos casos incestuosos. Que se manejaba como hipótesis es que previo a este ritual hubo una relación incestuosa entre el padre y la hermana mayor, y Gabriela, y que esto quedó incrustado y formó parte del delirio de Silvina. ¿Qué es lo que piensa Silvina? Si mi padre hizo este horror con mi hermana y mi hermana este horror con mi padre, es porque están poseídos por Satanás. ¿Quién va a salvarlos de Satanás? Yo. ¿Cómo? Con el ritual homicida. Otra hipótesis sostenía que las hijas estaban en un grave estado de demencia, inducido por las influencias externas o por desequilibrios mentales profundos, y que ese estado las llevó a cometer semejante atrocidad. Una tercera hipótesis sugería que todo había sido una farsa, un montaje para evadir alguna consecuencia legal, y que nunca existió un acto demoníaco ni locura real, sino una mentira planificada para encubrir una responsabilidad diferente. Pero, ¿cuál de estas hipótesis, el ritual satánico, la locura inducida o la simulación, era la verdadera?
Finalmente, la justicia determinó que no se trató de un crimen premeditado ni de un rito satánico, como titularon los medios en ese momento, sino de un brote psicótico compartido entre las hermanas. Los peritos psiquiátricos terminaron diagnosticando que Gabriela padecía un síndrome pseudoesquizoide con intervalos semilúcidos y que Silvina presentaba un cuadro de esquizofrenia peligroso para sí misma y para terceros. La búsqueda de respuestas y la influencia de grupos sectarios podían potenciar cuadros de delirio y conducta violenta, especialmente en individuos con predisposición o trastornos no tratados. Por último, se concluyó que las hermanas, ambas con problemas psicológicos no tratados y posiblemente con trastornos genéticos, terminaron siendo víctimas de sus propias alteraciones mentales. Según las investigaciones, Silvina, sometida a una búsqueda mística y rituales extremados, llegó a cometer el crimen en un estado de delirio, mientras que Gabriela había sido arrastrada por la misma psicopatía en su proceso. Se estableció que Gabriela no había participado directamente del crimen, y según los médicos, su actuación fue producto de la influencia recíproca entre ambas hermanas, teniendo en cuenta que al estar juntas se retroalimentaban, produciendo el delirio de ambas un estallido psicótico en Silvina. Tras evaluar todas las pruebas, el juez concluyó que las hermanas Vázquez no protagonizaron una conjura exorcista. Solo produjeron una sucesión de actos desorganizados, disparatados y absolutamente psicóticos que culminaron con el crimen de su padre. Basado en esto, declaró inimputables a las dos hermanas, dado que jurídica y psiquiátricamente no pudieron comprender la criminalidad de sus actos. Dio por hecho que la autora material del parricidio había sido Silvina, aunque legalmente no había forma de hacerle pagar una pena por un delito que no estaba en condiciones de entender. A Gabriela, en cambio, la sobreseyó, porque entendió que ella no había participado en el crimen. Sin embargo, también existían elementos que despertaban sospechas sobre ella, quien tuvo al menos cierta participación en los preparativos del rito, que finalmente terminó en un acto sangriento. El magistrado mantuvo su decisión de que siguieran en tratamiento en el neuropsiquiátrico, para preservar la seguridad tanto de ellas como de quienes las rodeaban. El tratamiento de Gabriela duró poco más de un año, hasta que los médicos la dieron de alta, recuperando así su libertad. Sin embargo, aún tenía una deuda pendiente: reencontrarse con su hermana, que seguía internada debido a los efectos letales de su perturbación mental. Poco después de su salida, Gabriela visitó a su hermana porque quería saber qué había motivado a Silvina a acabar con la vida de su padre. Pero ella cambió de conversación. Empezó a hablar de otro tema y dejó el asunto allí. En una entrevista posterior, Gabriela aseguró que había perdonado a su hermana por lo que hizo. Estaba consciente del riesgo que representaba y advirtió que jamás volvería a compartir con ella a solas, pues en el fondo tenía miedo. Y mientras siga siendo peligrosa, tiene que estar internada, o es un peligro para la sociedad, ¿no? Obviamente. No compartiría una casa con ella. Gabriela también señaló que la justicia no fue del todo amable con ella, pues primero la habían encerrado y luego la habían juzgado. La trataron de loca y de asesina. No obstante, fue la Corte Suprema la que finalmente dictaminó a su favor, pues comprobaron que ella había sido una víctima más de la locura de su hermana. Que el policía entró y me la sacaron de encima. Aseguró que todo lo que se había dicho de ella y su hermana era falso. Jamás tuvieron relaciones con su padre, y aseguró que no se había tratado de un crimen satánico, sino que a su hermana le habían lavado el cerebro en el centro Transmutar. Fue un crimen satánico. ¿Qué fue exactamente? ¿Cómo lo definirías vos? Un episodio que se le fue de las manos. Yo lo definiría como un episodio en el cual
A mi hermana Silvina, le lavaron el cerebro. Durante un tiempo, Gabriela vivió con familiares y luego en una pensión, intentando rehacer su vida, trabajando y cambiando de empleo varias veces. A finales de 2002, conoció a un joven con quien se mudó al poco tiempo y tuvo un hijo. Pero cuando su pareja se enteró de su historia trágica, la abandonó. Y en su momento veré, cuando tenga la mayoría de edad, obvio que se lo voy a contar yo, porque esto es algo que fue un hecho resonante y que no se lo trató con la seriedad que tendría que haber sido. Y bueno, y de contarle, ¿no? Lo que pasó realmente, que no fue lo que se dijo. Silvina, por su parte, fue dada de alta en 2003 y retomó sus estudios en Ciencias Económicas en la universidad para completar su carrera en contaduría. Aunque ya no tenía alucinaciones y estaba mejor, los peritajes señalaban que aún era peligrosa. Desde entonces, las hermanas no tuvieron más contacto, y cada una siguió con su vida de modo independiente y en el más absoluto misterio respecto a su destino posterior. Públicamente no se supo más de ellas o de su estado de salud mental. Ya no viven, por supuesto, en aquella casa oscura que después del crimen estuvo cerrada más de 6 años, sujeto al expediente judicial primero y al morbo y la fantasía después. Una casa que nadie quería alquilar, aun cuando su dueño intentó hacerle una limpieza espiritual. Aunque finalmente fue ocupada por un familiar de los propietarios, quedó marcada para siempre por el horror que allí ocurrió, como si estuviera atrapada en un limbo de espectros y tormentos. Las hermanas Vázquez, que hoy están libres, enfrentaron sus propios destinos tras la tragedia. Ambas lograron reconstruir sus vidas, mientras aquel lugar, símbolo de un delirio y una violencia que desafían toda lógica, permaneció con un oscuro halo que aún asoma en cada rincón. Hasta ahora, nadie tiene una explicación definitiva, y la verdad sobre lo que ocurrió esa noche permanece envuelta en un velo de misterio y horror. Hoy, 25 años después de los hechos, la casa sigue en pie. La causa está cerrada y las preguntas que dejó aquel crimen siguen abiertas. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Se trató de un ritual satánico, de un acto impulsivo en estado de locura o de una farsa elaborada para escapar a una supuesta condena? ¿Ustedes qué opinan? Déjenos sus comentarios. La mujer que estás viendo en tu pantalla es Nadia Fucilieri, una madre argentina que decidió quitarle la vida a sus hijos para vengarse de su expareja, con la cual ya había tenido distintos enfrentamientos por la custodia. Quédate hasta el final de este video para que conozcas los detalles de esta desgarradora historia. El caso de Nadia Fucilieri. Nadia Gisela Fucilieri nació a finales de la década de 1980 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde transcurrió toda su vida. Al parecer, sus primeros años estuvieron marcados por las pérdidas, ya que de acuerdo con los testimonios, cuando era una niña pequeña, su padre la abandonó y poco después falleció su madre, por lo que fue criada por unas tías. Pese a las adversidades, Nadia tuvo una infancia y adolescencia relativamente normales. En la época de estudiante de secundaria, su vida dio un giro cuando conoció a un joven de la misma localidad llamado Aldo Sergio Martínez, con quien inició un apasionado noviazgo. No obstante, tras un breve periodo juntos, la pareja se separó y cada quien siguió su camino. Después de unos años, Nadia y Aldo se reencontraron, y entre ellos resurgió la chispa de aquel amor adolescente que habían dejado atrás. En ese entonces, él trabajaba como ingeniero agrónomo y ella cursaba la carrera de enfermería, y aunque eran todavía muy jóvenes, decidieron comenzar a convivir como pareja. Pero las aspiraciones profesionales de Nadia se vieron interrumpidas en 2013, cuando descubrió que estaba embarazada y tuvo que poner en pausa sus estudios.
Ese mismo año nació su primer hijo, al que llamaron Marceliano, y cerca de año y medio después, la pareja le dio la bienvenida a una niña, Pía del Rosario. Pese al esfuerzo de criar a 2 niños, Nadia logró graduarse como técnico superior en obstetricia y poco después decidió retomar sus estudios de enfermería. Entretanto, su pareja trabajaba en una empresa rural situada en Santiago del Estero, a unos 600 kilómetros de distancia, por lo que pasaba bastante tiempo fuera del hogar. Pero para Aldo, el esfuerzo que hacía valía la pena, porque su objetivo era que a su familia no le faltara nada, y de hecho, se habían mudado a una bonita casa relativamente cerca de las tías de Nadia, quienes la apoyaban con el cuidado de los niños mientras ella estudiaba. Para Aldo, la llegada de los niños completó la felicidad de su hogar, y Nadia, por su parte, parecía dedicarle más tiempo a los estudios que al cuidado de sus hijos, quienes pasaban gran parte del día en la casa de sus tíos. De hecho, eran su tío José Marcelo Sánchez y su hija, Milagros Romina Sánchez, quienes mayormente se encargaban de llevar al pequeño Marceliano al jardín de infancia. Además, muchos coinciden en señalar que Nadia era una mujer sumamente celosa y de mal carácter, por lo que las prolongadas ausencias de Aldo, debido a su trabajo, provocaban constantes discusiones entre ellos. Según sus allegados, después de cada pelea, la joven asumía un comportamiento extremo. En ocasiones, desaparecía durante horas con sus hijos y bloqueaba a Aldo de su agenda telefónica para que él no pudiera contactarla, lo que llenaba de angustia al hombre, o simplemente los dejaba solos sin el cuidado de un adulto. Además, según los testimonios, en algunas ocasiones llegó a quemar la ropa del hombre y a causarle daños a su vehículo. Con el tiempo, Aldo comenzó a darse cuenta de que Nadia tenía descuidada la casa y a los niños, lo que generaba discusiones aún más fuertes. Para finales de 2016, las cosas empeoraron cuando, en medio de una de sus acostumbradas disputas, la joven se salió de control y él le lanzó a la cara una bebida gaseosa que tomaba en ese momento con el objetivo de hacer que se calmara, pero ocurrió exactamente lo contrario. Algunas fuentes señalan que a raíz de ese incidente, a Nadia tuvieron que tomarle algunos puntos de sutura en el rostro, lo que fue aprovechado por ella para denunciar a Aldo por violencia de género. En enero de 2017, la justicia emitió una orden de alejamiento contra Aldo, la cual le prohibía acercarse a su pareja. Aunque la orden no le impedía ver a sus hijos, Nadia se las arreglaba para evitar que él tuviera contacto con ellos. Fue así como la mujer se quedó sola con Marceliano y Pía en la casa que hasta ese momento compartieron como familia, mientras que Aldo fue obligado a abandonar su hogar y tuvo que mudarse solo a una vivienda en la misma localidad. Pero el hombre deseaba pasar tiempo con los pequeños y estar presente en su crianza, por lo que inició un juicio para obtener un régimen de visitas. Alegaba que sus padres y hermanos sí podían ver a los niños y que él, que era su padre, era el único miembro de la familia con quien ella le impedía tener contacto. Aldo sostenía que la mujer era inestable y que tenía un temperamento violento, por lo que aseguraba que ella no estaba en capacidad de cuidar a los niños. Lastimosamente, sus argumentos y pedidos cayeron en oídos sordos. Ella, por su parte, había iniciado un pleito legal por la pensión de alimentación de los niños y por recomendación de su abogada, no aceptó el dinero que ofreció pagar Aldo. Para obstaculizar el proceso y evitar llegar a un acuerdo, Nadia no asistía a las audiencias o cambiaba constantemente de abogados. Mientras el proceso se alargaba, Aldo hacía lo que podía por sus hijos. Según su representante legal, él no solo se encargaba de pagar los 7.500 pesos mensuales de la casa donde vivía ella con los niños, sino que también abonaba la misma cantidad por concepto de alimentación, de lo cual, según la letrada, tenían todos los recibos. Sin embargo, para septiembre la situación se volvió aún más tensa, cuando Aldo le sugirió a Nadia que se mudara con los niños a una casa más pequeña, ya que la renovación del alquiler supondría un aumento considerable y él no podría asumir todo el gasto. La sola mención de este tema enfureció a la mujer, quien se negó al pedido de su expareja. Finalmente, el martes 3 de octubre de 2017,
Después de casi 9 meses de disputa en los que Aldo estuvo alejado de sus hijos, él y Nadia volvieron a verse las caras en una audiencia de conciliación. Para ese entonces, el hombre estaba a punto de lograr lo que tanto anhelaba, que la justicia estableciera un régimen de visitas para que pudiera ver de nuevo a Marceliano y Pía. En la misma sesión, por pedido del juez de familia que llevaba el caso, Nadia fue sometida a un examen psicológico en observatorio de violencia de género, para analizar si estaba en condiciones de mantener o no la custodia de sus hijos. Nadia no solo salió airosa de la evaluación, sino que los especialistas llegaron a la conclusión de que ella trataba bien a sus hijos. Lastimosamente, 24 horas después, un terrible acontecimiento mostraría que estaban equivocados. Tras la audiencia, Aldo se quedó intranquilo porque su expareja le dijo que nunca más vería a sus hijos. Cuando le preguntó a su abogada si creía que eso podía significar que ella haría algo raro, la letrada le dijo que al igual que muchas madres en una disputa de custodia, era probable que tratara de llevárselos a otra ciudad. Sin embargo, lo tranquilizó diciéndole que, si eso ocurría, tarde o temprano aparecerían, porque los niños debían asistir a la escuela. Lo que la abogada ni nadie pudo imaginar es que aquellas palabras tenían un significado mucho más siniestro. Según los registros, como hacía cada vez que necesitaba salir, Nadia dejó a los niños en la casa de su tío José Marcelo. La excusa que dio fue que asistiría a unas prácticas en un hospital público, que se realizaban todos los martes. No obstante, algunas fuentes afirman que en realidad salió por un motivo muy diferente, que era comprar varios artículos para el tercer cumpleaños de Pía, que se celebraba el 10 de octubre. Pero, de acuerdo a los registros judiciales, después de la audiencia, Nadia se dirigió a una farmacia donde hizo unas compras sospechosas, unos guantes de látex como los que se usan en los quirófanos y un bisturí. Luego se fue tranquilamente a la casa de sus tíos, donde se encontraban sus hijos. Según el posterior relato de José Marcelo, su sobrina llegó al atardecer y poco después, cuando él llegó a su casa, fue testigo de un inquietante incidente. Al parecer, Pía no quería comer, y Nadia la sacudió con violencia, por la que la tía política tuvo que intervenir para evitar que le hiciera daño a la niña. La joven se enojó con sus parientes porque no le gustaba que la desautorizaran, así que se marchó a su casa dejando allí a sus hijos. De acuerdo con lo relatado por José Marcelo, ellos llevaron a los niños con su madre alrededor de las 9:30 de la noche. Ella les abrió la puerta y los recibió, pero era evidente que seguía enojada. Así que se marcharon lo más rápido que pudieron, no sin antes recordarle que a la mañana siguiente pasarían por Marceliano como hacían a diario para llevarlo a preescolar. No tenían ni la más mínima sospecha de los oscuros pensamientos que cruzaban ese momento por la mente de Nadia, y de que esa sería la última vez que verían con vida a los pequeños. Según la investigación, entre las 10 de la noche del martes 3 de octubre de 2017 y la madrugada del miércoles 4, Nadia hizo lo inimaginable. Hubo evidencias que después de escribir una carta dirigida a Aldo, que dejó sobre la mesa del comedor, se puso los guantes quirúrgicos y cubrió el asa del bisturí con adhesivo. Luego, fue a la habitación donde dormía Marceliano de 4 años y le hizo 2 cortes en el cuello al pequeño. Seguidamente, fue al dormitorio de Pía, de apenas 2 años, y trató de hacerle lo mismo que le hizo a su hermano, pero la niña se había despertado con los ruidos y se resistió. Aunque luchó por su vida, finalmente, la pequeña fue herida por su propia madre, quien se hizo lo mismo en las muñecas y la garganta, con el mismo objeto filoso. Alrededor de las 8 de la mañana, llegó al lugar José Marcelo, acompañado por su hija Romina, para llevar a Marceliano al colegio. Pero, por más que tocaron a la puerta y llamaron, nadie les respondió. Pero se alarmaron al escuchar unos débiles quejidos y ruidos que salían del interior. Entonces, Milagros Romina rodeó la casa y se asomó a la ventana de la habitación de su prima y descubrió horrorizada una gran mancha rojiza en la cama. La joven intentó patear la puerta principal, pero no logró abrirla. En ese momento Nadia destrancó la cerradura y pudieron entrar.
Una vez en la casa, se encontraron con una escena espantosa. Nadia se arrastraba por el piso, llorando con las manos y las ropas ensangrentadas. La mujer solo atinó a decirles que fueran a ver a los niños. Milagros corrió a la habitación y no pudo evitar que un grito desgarrador saliera de su boca cuando vio los cuerpos de los menores que yacían sobre la cama en medio de una espantosa escena. La joven llamó desesperadamente a sus padres y los vecinos que escucharon los gritos llamaron al número de emergencias para alertar a las autoridades. Unidades policiales y 2 ambulancias llegaron en cuestión de minutos, pero era demasiado tarde para Pía y Marceliano, cuyo fallecimiento fue decretado en el lugar. En tanto que Nadia, quien todavía tenía signos vitales, fue enviada a toda prisa a un hospital cercano para que le atendieran las heridas. Pese a que la policía acordonó el área alrededor de la casa y detuvo el tráfico vehicular, rápidamente todo se hizo caótico cuando comenzaron a reunirse los vecinos y fueron arribando al lugar los familiares. Pero la escena más desgarradora fue cuando Aldo llegó a su antigua casa y quiso entrar para estar con sus hijos, los pequeños a los que no había visto en los últimos 9 meses. Un familiar le llamó para contarle lo ocurrido y salió a toda prisa, todavía con las botas de trabajo puestas. Aunque estaba desconsolado, el hombre tuvo que hacer frente a los trámites legales por el deceso de sus hijos y colaborar con los detectives de la División de Homicidios de la Fiscalía, que se hicieron cargo del caso, entregando de forma voluntaria su dispositivo telefónico. La noticia conmocionó a todos en el barrio, quienes no podían creer que la joven madre le hubiese quitado la vida a las 2 criaturas. Los reporteros se confundían con los curiosos y con quienes se acercaron con la intención de dar el pésame y acompañar a la familia en tan terribles momentos. En pocas horas el caso ocupaba los titulares de la prensa nacional e internacional, mientras que en las redes se hizo viral la noticia de la enfermera que ultimó a sus hijos con un bisturí, y se inundaron de mensajes de apoyo al padre, oraciones por las pequeñas víctimas y exigencias de justicia. Mientras los cuerpos de los pequeños eran llevados a la morgue, los investigadores comenzaron a procesar la escena y lo primero que encontraron fue la carta manuscrita dejada por Nadia, así como el bisturí y los guantes usados para cometer el crimen. Los análisis forenses revelaron que Marceliano falleció a causa de la hemorragia que le provocaron los 2 cortes en el cuello, en tanto que Pía tenía también heridas mortales en la garganta, pero también se reportó que tenía cortes en varias partes del cuerpo. Además, la pequeña tenía un cabello en la mano y restos biológicos debajo de sus uñas. Las muestras fueron comparadas genéticamente y el resultado no dejó dudas de que pertenecían a la madre y demostraban que la niña había peleado por su vida, a pesar de su corta edad. En un principio, se especuló con la posibilidad de que Nadia hubiese cometido el hecho en medio de un brote psicótico, y para darle credibilidad a esto, la defensa utilizó un hecho como argumento para alegar inimputabilidad. Nadia recolectó la sangre de sus hijos en 2 bolsas que se encontraron debajo de la cama. Sin embargo, a medida que avanzaran las investigaciones, se fue revelando que todo apuntaba a que la mujer actuó impulsada por el odio irracional hacia Aldo y su deseo de hacerle daño. Aún así, una vez que fue atendida de sus heridas, que aparentemente resultaron ser superficiales y no comprometían su vida, Nadia fue trasladada a un centro de salud mental. Según los reportes, en un primer momento no pudo rendir declaración porque se encontraba en shock y la mantuvieron sedada, pues se temía que pudiera atentar nuevamente contra su vida. Al no estar claro si era consciente de sus actos, permaneció en ambas instituciones en calidad de investigada, pero bajo custodia policial. Pero una vez que recibió el alta médica, fue trasladada a la División de Homicidios, donde quedó detenida por disposición de la Fiscalía. Los hermanos fueron velados y sepultados en el cementerio local. Entretanto, con el paso de los días, comenzó a circular la versión de que Nadia le quitó la vida a sus hijos para evitar que su padre volviera a verlos, ya que el proceso para decidir el régimen de visitas estaba en su etapa culminante.
Por esos días también se hizo viral una fotografía de los cuerpos sin vida en la escena, por lo que la fiscalía solicitó a la policía sancionar a los agentes que estuvieron presentes en el lugar ese día, por considerar que esas acciones afectan a los familiares que perdieron a sus seres queridos de forma tan traumática. El 17 de octubre, la fiscalía solicitó formalmente la detención de Nadia. No obstante, mientras esperaba la instrucción de un juez que resolviera el pedido, la mujer permanecería internada en un psiquiátrico, pues pese a haber recibido el alta médica, continuaba bajo tratamiento farmacológico. Finalmente, el 1 de noviembre, fue imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía. La justicia le dictó la prisión preventiva por 24 meses y se ordenó su traslado al penal de mujeres, donde permanecería a la espera del juicio. Sin embargo, la resolución del caso estaba lejos de llegar, y el trayecto estaría plagado de giros inesperados. Lo próximo que se supo del proceso fue en diciembre de 2018, cuando un tribunal de impugnación resolvió concederle a Nadia la prisión domiciliaria. La disposición incluía una orden para llevar un dispositivo electrónico con sistema de geolocalización satelital o GPS y mantenerse bajo tratamiento psiquiátrico. La mujer cumpliría la prisión domiciliaria en la casa de la tía que la crió desde pequeña, quien estaba también presente en la audiencia. La decisión cayó como un balde de agua fría sobre Aldo y sus familiares, y aunque la medida se estableció para 14 meses, terminó extendiéndose durante los siguientes 3 años. En ese lapso, Nadia estuvo recibiendo tratamiento psicológico. Ante las alegaciones de brote psicótico o estado de alteración mental al momento de cometer los crímenes para pedir su absolución, Nadia fue evaluada por 3 especialistas en salud mental que determinaron que estaba ubicada en tiempo y espacio. Además, concluyeron que sabía lo que hacía, antes, durante el acto y después. O sea que la hipótesis de que no era consciente de lo que hacía debía ser totalmente descartada. Finalmente, después de retrasos por diferentes razones, incluida la emergencia sanitaria mundial, el juicio se llevó a cabo el 14 de agosto de 2021, justo 4 años después de los hechos. Aunque al principio la acusada no declaró, luego se refirió a la relación que tenía con el padre de los niños, asegurando que fue violentada por él de distintas maneras, información que no mencionó antes ni durante los 4 años transcurridos. De igual modo, se refirió a su historial de vida y afirmó que cuando quedó embarazada, se convirtió en la madre que siempre quiso tener. A lo largo del juicio, no habló de los hechos ocurridos la madrugada del 4 de octubre de 2017. Mantuvo siempre la mirada fija en el suelo y no dio muestras de arrepentimiento. Por otra parte, la representante de la fiscalía comentó que Nadia actuó con premeditación, ya que escribió la nota dirigida a Aldo antes de cometer los hechos. Además, dijo, no fue un hecho fortuito, casual, provocado por una alteración emocional. De acuerdo con las reseñas, en las audiencias hubo 2 momentos impactantes. El primero fue el testimonio de Aldo, quien habló del impacto de haber perdido a sus 2 hijos. Dijo que estuvo en tratamiento psicológico, pero se había apoyado en su familia y amigos para sobrellevar la pena. Además, se refirió a su lucha para que reconocieran su derecho a estar con sus hijos y cómo de casi 9 meses sin verlos, los volvió a ver en un ataúd. Mientras Aldo hablaba, fue el único momento del juicio en el que Nadia mostró algún tipo de emoción, ya que su rostro se descompuso. Por lo que el juez le preguntó si le pasaba algo, y ella respondió que le asqueaba lo que decía el hombre. De hecho, la sesión se interrumpió brevemente porque la mujer tuvo que ser atendida por una supuesta baja de tensión. Por su parte, la defensa de Nadia insistió en atribuir sus terribles acciones a problemas de salud mental y a los supuestos abusos que durante años habría sufrido al lado de su pareja y padre de sus hijos. Sin embargo, en una de las pocas entrevistas que concedió, Aldo afirmó que él y Nadia fueron felices y que él nunca pensó que terminarían así. No obstante, dijo que mientras estuvieron juntos, sí vio cosas perversas en ellas, pero pensó que eran problemas psicológicos. Agregó que lo primero para él, después de perderlo todo,
fue sobrevivir y después empezar un tramo difícil de su vida, aunque afirmó que se mantenía en paz. Luego de eso, se alejó de la atención mediática y fue su abogada quien se encargó de hablar en su nombre. La letrada recordó que la acusada nunca habló antes de maltrato hasta ese momento. Además, mencionó que ella utilizó sus conocimientos para atacar a los niños de forma precisa para causar su deceso, pero llamaba la atención que cuando se autolesionó, los cortes eran superficiales, lo que en su opinión dejaba claro que estaba plenamente consciente de lo que hacía. De igual modo, dijo que las pericias revelaron que la carta que dejó antes de sus terribles acciones no tenían manchas hemáticas, lo que confirmaba que todo fue premeditado para vengarse de su defendido y causarle el mayor dolor posible. Finalmente, el 15 de octubre de 2021, se condenó a Nadia a la pena de prisión perpetua, al considerarla penalmente responsable del delito de doble homicidio en concurso real triplemente agravado por el vínculo, alevosía y por la finalidad ulterior de causar sufrimiento a su expareja. Además, en el fallo se determinó disponer la prórroga de la prisión preventiva, eliminar el beneficio de prisión domiciliaria del que gozaba desde 2019 y disponer el traslado inmediato al penal de mujeres. Tras el veredicto, Aldo dijo que, aunque se había hecho justicia, nada repararía el dolor que le causó el deceso de Pía y Marceliano. Afirmó que aunque nunca quiso tener más hijos, continuaría adelante en honor a ellos. Siempre digo lo mismo, que la vida la veo de otro punto de vista. Todo el mundo ve qué le deja a su hijo, entonces yo tengo que ver qué quiere mi hijo para mí. Creo que en honor a ello uno pone todo lo mejor de uno cada día. Desde el primer minuto pensé lo siguiente: nada de agresión, nada de nada. Pía y Marceliano se durmieron amando y respetando a su papá y su mamá, independientemente de que hayamos hecho cada uno. Creo que eso me hizo muy fuerte, siento que están vivos siempre en mí y nada, es todo lo que puedo decir, algo inimaginable, tan perverso. Como era de esperar, la defensa de Nadia apeló el fallo, tratando de justificar las terribles acciones de su defendida en las penurias que vivió en su infancia y en la supuesta relación violenta con el padre de los niños. Sin embargo, un año después, en octubre de 2022, la condena fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia. La decisión se basó en que no se pudo probar que existió una relación violenta, que le produjo a la acusada un constante estrés que desencadene en un shock postraumático que la llevaría a cometer actos que no recuerde. Entonces, su abogado presentó un recurso de queja ante el máximo tribunal de la nación, y se dio un plazo de 2 años más para revisar la sentencia, según los representantes legales de Nadia, quienes esperaban un escenario favorable para ella con 2 posibles resultados: que la Corte declarara la nulidad y ordenara un nuevo juicio con perspectiva de género, o que dictara una sentencia sustitutiva y la absolviera por inimputable. No obstante, en 2023, a 2 años de su condena, Nadia Fusilieri seguía cumpliendo su condena por el doble crimen de sus hijos. Se supo que estando en la cárcel comenzó a estudiar odontología, pero luego se decantó por las carreras de comunicación y filosofía y letras en una facultad ubicada a unos 3 kilómetros del centro de detención. Un año después, en noviembre de 2024, trascendió que Nadia había empezado una huelga de hambre, por lo que se convocó a una audiencia con la jueza de ejecución de sentencia. Allí alegó que no podía conciliar el sueño por el ruido que hacían las otras reclusas y pidió ser alojada en un espacio individual. Además, se quejó del trato de sus compañeras y de tener que colaborar con la limpieza del lugar, a lo que la jueza respondió que eso tenía que ser resuelto mediante una conciliación interna. En tanto que las autoridades del penal negaron que Nadia tuviera problemas con otras reclusas, y además afirmaron que se estaba dando cumplimiento a sus requerimientos de alimentación y salud, al igual que con los traslados para que asistiera a clases. De igual modo, afirmaron que no tenían celdas individuales disponibles,
pues estaban ocupadas por internas que no podían estar en los mismos espacios comunes como exfuncionarias policiales embarazadas o enfermas. Está en la primera fase de la etapa de tratamiento, como dijo su abogado, la de socialización. Sin embargo, yo jamás hice alusión, ni tampoco juzgué, ni tampoco insulté a ninguna interna con su causa. Yo lo recibo permanentemente. Al momento de esta investigación, en mayo de 2025, no se encontraron registros de que la justicia argentina hubiese complacido las peticiones de Nadia, ni tampoco de que se haya producido un resultado favorable de la queja interpuesta por su defensa para que la absolvieran por supuesta inimputabilidad. Lastimosamente, Pía y Marceliano Martínez Fusilieri se convirtieron en un instrumento de venganza en medio de la separación conflictiva. Primero, fueron apartados durante casi 9 meses de su padre, y luego, su madre les quitó la vida como un último recurso para causarle dolor a su expareja. El cruel asesinato de los hermanos, a manos de su propia madre, conmocionó a Tucumán y dejó una huella imborrable en todos los argentinos. La mujer que llora, aparentemente desconsolada, es Kelly Arboleda, quien lamenta a gritos la trágica partida de su amiga Idalia Rentería. Al verla, nadie podría imaginar que tras esta desgarradora escena se escondía una terrible historia de codicia y traición. Ninguno de los familiares de Idalia sospechaba que la joven era en realidad la mente maestra tras el brutal crimen que estremeció a Colombia y que tuvo como fondo una deuda por un negocio fallido. Te invitamos a que nos acompañes a descubrir los detalles de este impactante caso, de la investigación que dejó más dudas que respuestas y de una condena que muchos consideran injusta. El caso de Idalia Rentería. El mortal ataque de una pareja de motorizados en plena calle a la pasajera de un taxi que se desplazaba por el municipio Bello causó conmoción en Antioquia, Colombia. Aunque al principio se desconocía la identidad de la víctima, pronto se descubriría que se trataba de una querida profesora universitaria, llena de vida y de sueños por cumplir, cuyo único error fue confiar en las personas equivocadas. Idalia Rentería Palacios nació el 2 de octubre de 1981 en Quibdó, capital del departamento de Chocó, Colombia. Aunque la información sobre sus primeros años de vida es escasa, se sabe que fue la mayor de las 3 hijas de Idalia María Palacios, y que sus hermanas menores son las gemelas Sonia y Edelmira Rentería Palacios. Los seres queridos de Idalia la describieron como una mujer alegre, soñadora y generosa. Todos coinciden en que era muy unida a su familia y que como amiga no había nadie más leal y solidario que ella. También era conocida por su dedicación al estudio, rasgo que la llevó a ingresar en la universidad para cursar la carrera de Ingeniería Ambiental. Sus lazos con esa institución los heredó de su madre, quien por muchos años trabajó en el área administrativa hasta su jubilación. En febrero de 2012, tras graduarse, Idalia continuó su vínculo con la universidad al incorporarse como docente de la facultad donde había egresado y en la cual, gracias a su talento y dedicación, fue asignada a la coordinación de la Oficina de Gestión de Conocimiento. La joven vivía con su madre, mientras que las gemelas, que ya estaban casadas y se habían convertido en madres, residían en la misma zona. A ellas les preocupaba que su hermana mayor no hubiese formado aún su propia familia, pero Idalia siempre les decía que pensaría en eso cuando culminara un posgrado y hubiese consolidado su carrera. Sus sueños comenzaron a hacerse realidad cuando en 2016
una institución le otorgó una beca para cursar una maestría en Medellín, Antioquia, a unas 6 horas de distancia de su hogar. Afortunadamente, en esa ciudad vivía su prima, Soranis Palacios, quien le dio alojamiento en su casa mientras realizaba el posgrado, lo que significó un gran alivio para Idalia y su familia, ya que estaría en un lugar seguro con personas de confianza. Posteriormente, Sonia relató que viajó a Medellín el miércoles 15 de febrero de 2017 para visitar a una amiga que atravesaba problemas de salud. Ese día fue de gran felicidad para ella, pues después de mucho tiempo podría ver nuevamente a su hermana mayor y pasar tiempo con ella. Luego de la visita, Sonia se despidió de ella, prometiéndole que le avisaría cuando estuviera de regreso en su casa, sin imaginar que esa sería la última vez que vería y abrazaría a su hermana. Tal como habían acordado, a eso de las 5 de la tarde de ese mismo día, Sonia le envió un mensaje para informarle que ya estaba en casa y que había llegado bien. No volvió a saber de su hermana, y un poco más tarde, alrededor de las 8:30 de la noche, se reunió en una esquina del barrio con su gemela y la vecina que la acompañó en el viaje a Medellín. En ese momento, Sonia recibió una llamada de Soranis desde Medellín, quien le dio la peor de las noticias. Le dijo que Idalia había sido asesinada por desconocidos que se desplazaban en una moto. La mujer no podía dar crédito a lo que estaba escuchando, ya que hacía apenas unas horas había hablado con ella. Las gemelas se preguntaban quién podría querer hacerle daño a su hermana, pues era una mujer buena, amable, que no tenía enemigos, o al menos eso creían ellas. De acuerdo con los informes, como era su costumbre al salir de la universidad, Idalia llegó a la casa de su prima para cenar con sus parientes. Sin embargo, ellos notaron que su comportamiento era extraño. No conversaba y estaba más pendiente de lo habitual de su teléfono móvil. Al rato de estar allí, comentó que no tenía hambre y se levantó para salir, pues, según les dijo, tenía una cita con una amiga. Diversas fuentes aseguran que afuera de la residencia, Idalia abordó un taxi y le indicó al conductor que la llevara a una dirección en el municipio Bello, al norte de Antioquia. Después de eso, sus familiares no supieron más de ella. Luego de un rato buscándola, llegaron a la casa de Soranis unos agentes de policía, comentando que un taxista había llevado a una mujer herida a un hospital y que había perdido la vida. Seguido de esto, los agentes de la ley describieron a la mujer, y Soranis les dijo que coincidía con la descripción de su prima Idalia de 36 años. La mujer fue a la morgue, donde confirmó que efectivamente se trataba de su prima. De inmediato se comunicó con Sonia para darle la mala noticia. Según contó el taxista a las autoridades, Idalia abordó el vehículo frente a la casa de sus familiares y cuando iban en camino, la mujer le pidió que cambiara un billete de 50,000 pesos colombianos, el equivalente a poco más de $11 actuales, para pagar el monto del traslado. Tras varios intentos sin conseguir cambio, alrededor de las 8:45 de la noche, el chofer se detuvo frente a unas tiendas en las inmediaciones, mientras que Idalia se quedó en el vehículo esperando. De repente, 2 sujetos que se desplazaban en una motocicleta se acercaron al taxi y sin mediar palabras, sacaron un arma de fuego y la accionaron 2 veces contra Idalia, para luego huir a toda prisa del lugar. Los proyectiles alcanzaron a la mujer en la frente y el rostro. Sin tiempo que perder, el taxista comentó que se subió al auto y condujo a toda prisa al hospital más cercano. Lastimosamente, no había nada que hacer, pues Idalia ingresó al centro de salud sin signos vitales. Las autoridades fueron informadas del suceso y comisiones de la policía llegaron al hospital para hacerse cargo de las investigaciones. El cuerpo fue trasladado a la sede regional del Instituto de Medicina Legal para los exámenes forenses de rigor. Pese a que en un principio se pensó que se trató de un atraco, rápidamente descartaron esta hipótesis, porque las pertenencias de la mujer aún seguían dentro del vehículo, incluido su teléfono móvil. Al enterarse de la noticia,
Pese a que estaban devastadas, las gemelas pensaban en qué forma darle la noticia a su madre, Idalia María, quien en ese entonces estaba convaleciente de una enfermedad. Finalmente, después de mucho pensarlo, decidieron ir hasta su casa para contarle todo. Cuando llegaron, se sorprendieron al encontrar ahí a algunas amigas de Idalia, entre ellas Kelly Joana Arboleda Chaverra, de 27 años. Aunque, según Sonia, ellas se conocían desde hacía al menos 3 años, a la familia no le agradaba mucho la joven, pues consideraban que tenía mala actitud y que no era el tipo de persona de la que Idalia se rodearía. Lo que más les extrañó a las hermanas fue que Kelly les preguntara si era cierto que le habían quitado la vida a Idalia, algo que supuestamente no era de conocimiento público en el barrio, pues solo estaban enterados los familiares más cercanos. Sin embargo, abatidas como estaban, no le prestaron mayor atención a ese detalle. Como era de esperarse, la noticia le rompió el corazón a Idalia María, quien se abrazó sollozando a sus hijas. A su lado estuvo Kelly, quien también la rodeó con sus brazos para darle consuelo en tan difícil momento. Allí estuvieron toda la noche, coordinando con sus familiares el traslado del cuerpo de Idalia a su ciudad natal, donde se llevarían a cabo los servicios fúnebres y el sepelio, que tuvo lugar un par de días después, en medio de desgarradoras escenas de dolor. Decenas de personas, entre familiares, vecinos, amigos y compañeros de Idalia, se reunieron para darle el último adiós. Las autoridades universitarias expresaron sus condolencias a la familia y compartieron su sorpresa por lo sucedido a Idalia, a quien describieron como una docente comprometida y dedicada que se había ganado el respeto y el aprecio de todos en el campus. Entre las amigas de Idalia que asistieron al funeral estaban las más cercanas, una llamada Esther López y Kelly, quien no se separó de la familia en ningún momento. Muchos se conmovieron al verla llorar sobre el féretro y también durante el sepelio, tal como vimos en el video que reprodujimos al inicio. En medio de aquellas dolorosas circunstancias, Kelly le comentó a Sonia que Idalia tenía una cuantiosa deuda con prestamistas por un inmueble, y según ella, antes de su deceso, había recibido llamadas de desconocidos amenazándola. Esto tomó por sorpresa a Sonia, pues hasta donde sabía, su hermana era una persona solvente y muy responsable con sus gastos. Además del sueldo que recibía como profesora, percibía una beca y no tenía mayores egresos, pues ni siquiera pagaba alquiler. Sin embargo, creyó lo que decía Kelly porque en ese momento no tenía motivos para dudar de ella. Eso cambió mientras iban en el cortejo fúnebre, cuando Sonia recibió capturas de unos mensajes en los que se dejaba entrever que Kelly estaba detrás de lo que le pasó a su hermana. No obstante, ella y su familia decidieron guardar silencio para no entorpecer las investigaciones y esperar a que la fiscalía les confirmara si eso era cierto. Según dijo, mientras esperaban ser llamadas por la fiscalía, debían soportar ver a Kelly caminar tranquilamente por el barrio, riendo y disfrutando de la vida como si nada. Y lo peor de todo era tener que recordar que esa mujer abrazó a su desconsolada madre y lloró sobre el féretro de Idalia. Entretanto, continuaban avanzando las investigaciones para tratar de esclarecer el misterio que rodeaba el crimen. Los agentes entrevistaron a los testigos y a vecinos de la zona, pero todos se negaron a hablar por temor a posibles represalias de las bandas criminales que operaban en el área. Entonces, concentraron sus esfuerzos en recuperar las imágenes de las cámaras de vigilancia y en el análisis de las comunicaciones de Idalia. Rápidamente descubrieron que el conductor del taxi les había mentido, porque se detuvo 4 veces y no una sola como sostuvo en su declaración inicial, lo que lo convirtió en el principal sospechoso. Sin embargo, él aclaró que estaba nervioso y que temía ser involucrado en el caso, pero que en realidad había intentado sin éxito cambiar el billete en 3 oportunidades,
y que fue en la última parada donde se produjo el ataque armado contra la pasajera. En su testimonio, no solo proporcionó una descripción de los sujetos que iban en la moto, sino que también dio información valiosa que, al ser corroborada con los registros del teléfono de Idalia, le dio un giro al caso. Según el conductor, durante todo el trayecto, Idalia estuvo nerviosa y comunicándose con alguien a través de mensajes de texto. Además, cada cierto tiempo le preguntaba dónde estaban, y en determinado punto observó que ella se tomó una foto y pareció enviársela a alguien con quien estaba conversando. Una vez que los investigadores tuvieron acceso al dispositivo móvil de la víctima, corroboraron que lo que dijo el taxista era cierto y lo excluyeron como sospechoso. A partir de ese momento, las pesquisas se centraron en una de las personas más cercanas del entorno de la víctima, Kelly, su supuesta mejor amiga. Los registros telefónicos de Idalia mostraron que el 15 de febrero, ella estuvo mayormente en contacto con dos amigas, Esther y Kelly. Además, descubrieron información relacionada con una deuda, por lo que decidieron seguir esa pista en busca de respuestas. La primera en ser interrogada fue Esther, quien reconoció que se había metido en un aprieto financiero y recurrió a Idalia para que la ayudara. La joven dijo que su amiga le prestó en ese entonces 100,000 pesos, unos $25 actuales, para salir de ese trance. Sin embargo, para los investigadores, esa suma no era lo suficientemente grande como para quitarle la vida a alguien. Fue entonces cuando Esther lanzó una bomba, pues reveló que quien le debía bastante dinero a Idalia era Kelly. Al parecer, esta le había pedido prestados más de 22 millones de pesos, poco más de $5,000 actuales, para invertir en un supuesto negocio de compra y venta de mercancía. Según Esther, el acuerdo era que Kelly compraría bisutería para mujeres y hombres, la cual ella se encargaría de vender y luego dividiría las ganancias con Idalia. Al parecer, el negocio no prosperó, y ella no le devolvió nada de lo invertido a Idalia, quien a partir de ese momento comenzó una lucha para hacer que su presunta amiga le pagara la deuda. La joven también dijo que fue testigo de una fuerte discusión entre Idalia y Kelly debido a la deuda. Tras su testimonio, la policía comenzó a sospechar de la complicidad de Esther, pero las dudas sobre ella se disiparon a medida que avanzaron las pesquisas e interrogatorios a amigos y conocidos que confirmaron que no había un vínculo entre ellas. Ellas tuvieron una discusión muy fuerte en la casa de Yali. Tuvieron una discusión demasiado fuerte, donde yo fui una de las personas que le dije, Yali, usted tiene ya que hablarle a ella sin corazón prácticamente. No se ponga a pensar en que ella es su amiga, no. Dígale las cosas de comerciante a comerciante. Usted invirtió, usted lo que necesita es que ella le responda por la inversión que usted hizo. Entonces ya es momento de que usted le hable ya serio, porque yo siento que ella lo que está haciendo con usted es jugar, aprovecharse de su buena fe. De acuerdo con los registros, Idalia le escribió a Esther para decirle que estaba feliz porque Kelly había llegado a Medellín, supuestamente para pagarle parte de lo adeudado. En específico, le dijo que le daría 350,000 pesos, equivalentes a unos $100. En el trayecto, Idalia también conversó con Kelly, quien le envió la dirección del sitio donde supuestamente la esperaría, la casa de una cuñada. También le comentó que aprovecharía de darse un baño mientras ella llegaba. A los investigadores les llamó la atención que cada cierto tiempo le escribía para preguntarle a qué altura estaba y pedirle la descripción de la ropa que llevaba puesta para reconocerla. Asimismo, le dijo que se tomara una foto donde se vieran las prendas que usaba, tal como relató el taxista. Idalia accedió a la extraña petición de su amiga, sin sospechar que era parte del plan siniestro que ésta había puesto en marcha, y que se estaba dirigiendo a una trampa de la que no tenía posibilidades de salir con vida. Los investigadores dieron con la dirección suministrada por la sospechosa a la víctima y se encontraron con que no era una casa, sino una pequeña tienda o bodega de barrio. Cuando interrogaron al dueño, él negó conocer a Kelly,
y dijo que ella no había estado en el negocio esa noche. Con las pruebas de que Kelly fue quien citó a Idalia la noche en que fue ultimada, la policía solicitó una orden judicial para que la empresa telefónica que le prestaba servicios les suministrara los datos de su ubicación a partir de las señales de las antenas a las que se conectó su celular ese día, pero tenían que esperar al menos 2 meses para conocer los resultados. Entretanto, la familia de Idalia había estado organizando su habitación y entre sus pertenencias encontraron comprobantes de varias transferencias bancarias a Kelly por un total de 25 millones de pesos, es decir, casi $6,000 actuales. Cuando las autoridades tuvieron en sus manos los resultados del análisis de la señal de las antenas a las que se conectó el teléfono móvil de Kelly el día del homicidio, confirmaron que ella no estaba en Medellín como había dicho, sino que seguía en Quibdó. Esto corroboraba la declaración de Sonia, quien dijo que Kelly estuvo en la casa de la familia desde poco antes de las 11 de la noche, y que era imposible que ella hubiese llegado a Medellín para verse con su hermana después de las 8 de la noche, pues la diferencia entre ambas ciudades es de unas 6 horas por carretera, y difícilmente pudo viajar en avión por falta de dinero. Todo apuntaba a que Kelly fue quien planeó el asesinato de la ingeniera y profesora universitaria Idalia, presumiblemente porque no quería pagar el dinero que le debía. Sin embargo, la familia no tenía pruebas suficientes de su culpabilidad, y Sonia dijo que en ese tiempo no estaban seguros de nada, porque no habían sido llamados por la fiscalía. Fue por eso por lo que unos 3 meses después del brutal asesinato de Idalia, acudieron al ente investigativo por voluntad propia. Entonces, se enteraron de que, efectivamente, Kelly estaba involucrada en el homicidio de su hermana, pero hasta ese momento no había ninguna decisión al respecto. Finalmente, el 21 de junio de 2017, un juzgado penal aceptó la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Kelly, de 27 años, acusada de homicidio agravado y porte ilícito de arma. La investigación de la Fiscalía concluyó que Kelly contrató a 2 delincuentes para acabar con la vida de su amiga Idalia por una deuda de más de 22 millones de pesos que ésta le había prestado. Ese mismo día fue capturada. Kelly se mostró muy sorprendida durante la detención e incluso intentó fingir un desmayo. Además, se acogió a su derecho de guardar silencio y en la primera audiencia no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, que pidió la prisión preventiva, alegando que las pruebas contra ella eran contundentes. Sin embargo, sus abogados apelaron alegando que estaba embarazada, y un juez de garantías emitió una orden de detención domiciliaria porque supuestamente la acusada no era una amenaza para la sociedad, por lo que Kelly seguiría parte del proceso en su casa. Esto fue considerado por la familia de Idalia como una nueva burla, tal como declaró Sonia a medios locales. Aseguró que la acusada acudió solo a 3 audiencias y se excusó de presentarse a las siguientes, alegando dificultades relacionadas con su embarazo. De igual modo, dijo que en la primera audiencia, Kelly se burló de ellas en su cara, tal como lo hizo con su hermana momentos antes de que la asesinaran, pues en uno de los últimos mensajes que le envió cuando iba en camino a encontrarse con sus verdugos, le dijo que al día siguiente irían de compras. En octubre de ese mismo año, la Fiscalía introdujo ante un juez penal un escrito de acusación en contra de Kelly. En el documento, presentaba los detalles de la investigación y mencionaba como presunto móvil la deuda que tenía la acusada con la víctima. Según las evidencias, con la excusa de abonarle un pago la citó en Medellín, cuando en realidad ella estaba en otro lugar, tal como lo demostraron las declaraciones de los testigos que la vieron allí ese día y los registros de la antena telefónica que captó la señal de su móvil. También se destacó que la acusada le preguntó con insistencia a la víctima cómo estaba vestida y le pidió una fotografía para ver la ropa que llevaba puesta, imagen que la profesora envió sin dudar de su presunta amiga,
y la cual aparentemente la acusada compartió con sus cómplices para que la reconocieran. Del análisis de los registros telefónicos de Kelly, se desprendía que ella había contratado a 2 sujetos a los que les pagó cierta cantidad para ultimar a Idalia en Medellín. Pero hasta el momento de la investigación para este video, se desconoce la identidad de los presuntos autores materiales del ataque y su situación legal. Finalmente, después de casi un año de espera, en enero de 2018 se llevó a cabo la audiencia de sentencia, y debido a que los registros telefónicos eran lo suficientemente incriminatorios, la defensa decidió llegar a un preacuerdo con la fiscalía. A cambio de no ser enjuiciada y obtener una sentencia reducida, Kelly firmó una confesión en la que aceptaba que participó en la planificación del crimen y que el móvil fue que no quería pagar los 25 millones de pesos que le debía a la víctima. Según los términos del preacuerdo, la acusada sería condenada a 12 años de prisión por el delito de homicidio agravado y 6 meses adicionales por porte ilegal de un arma, para un total de 12 años y 6 meses en prisión. Y que en este caso se acuerda que por concepto de homicidio agravado se imponen 12 años de prisión y por el porte ilegal de arma de fuego de defensa personal 6 meses de prisión. O sea que el total de pena para este concurso de delitos es el de 12 años y 6 meses de prisión. Sin embargo, debido a su embarazo, la defensa propuso que no la enviaran a un recinto carcelario, sino que le dieran arresto domiciliario hasta que diera a luz. Esta medida fue aceptada por el tribunal, por lo que cumplió parte de su condena en su domicilio. Entonces ustedes se le impondrían 12 años. 12 años de prisión que equivalen a 144 meses, más 6 esto por homicidio, más 6 meses por el porte, y le quedarían en 12 años y 6 meses. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Su defensor le explicó todo esto? Sí, señor juez. Para la familia Rentería Palacios, la leve condena que le impusieron a Kelly fue demasiado leve en comparación con la gravedad de los crímenes que cometió. Por otra parte, Sonia exigió que se diera a conocer la identidad de los sicarios que mataron a su hermana, pero esto nunca sucedió. Luego del parto, el Tribunal Superior de Medellín ordenó que Kelly fuese trasladada a un centro penitenciario para que cumpliera el resto de su condena tras las rejas. Pese a que la mujer sigue recluida en una cárcel local, para Sonia y su familia aún no hay tranquilidad. Aseguran que hay demasiados cabos sueltos y preguntas sin responder, pues están convencidos de que hay más personas involucradas en el homicidio que no han sido llamadas a declarar. Sonia resaltó que las autoridades nunca recuperaron los datos de los teléfonos usados por los autores materiales, porque los chips fueron aparentemente destruidos. La mujer teme que los asesinos de su hermana nunca sean capturados. En cuanto a la condena de Kelly, la definió como un regalo más que le hizo la justicia a la acusada, quien ya había disfrutado en 2 oportunidades del beneficio de medidas de arresto domiciliario. Sostuvo que con las apelaciones, alegaciones de buena conducta y el cumplimiento de parte de la condena, es probable que la mente maestra tras el homicidio de su hermana salga de la cárcel mucho antes de lo esperado. Para Idalia María Palacios, madre de la joven, su peor error fue ser demasiado buena y confiar en las personas equivocadas. La familia espera que las autoridades puedan identificar y encarcelar a los criminales que la ultimaron a sangre fría, para así cerrar de algún modo ese doloroso capítulo de sus vidas para comenzar a sanar las heridas que les dejó su prematura y trágica partida. Ahora que conoces la historia de la mujer que pagó para que asesinaran a su mejor amiga y lloró en su funeral, ¿qué piensas? ¿La condena que recibió fue justa?
¿O el castigo fue insuficiente ante la gravedad de sus delitos? Déjanos tu opinión en los comentarios.